Breve historia de los bantú, ¿realmente existen o es un invento de los antropólogos? A más. A. ¿Qué significa la palabra bantú? ¿Quiénes son los bantú? ¿De dónde vienen? ¿Existe realmente la cultura bantú, o se trata más bien de un invento de los antropólogos? Estas son las preguntas claves a las que no podemos dejar de contestar cuando pretendemos referirnos a cualquier cultura. Aun cuando hayamos dado cumplida respuesta a esas preguntas, todavía no sabremos exactamente qué es un bantú, porque la cultura bantú, como cualquier otra cultura, es un cúmulo de muchos elementos, algunos heredados de los antepasados, pero otros adquiridos por la necesidad de adaptarse al medio. La palabra bantú fue acuñada en el siglo XIX por el filólogo y etnólogo alemán Wilhelm H.L. Blick para referirse a una comunidad lingüística conformada por unas 450 lenguas que tienen un origen común y muchas similitudes morfosintácticas entre sí. Bantú consta del prefijo ba, que designa el plural, y de la raíz ntu, muntu, mo o moto, que significa hombre. En la totalidad de las lenguas bantú, esta palabra se usa para referirse tanto al hombre, es decir, al género humano, como al varón. Según el etnólogo alemán, los bantú serían por tanto un conjunto de pueblos de raza negra cuyas lenguas están emparentadas entre sí. En Occidente, podríamos hablar, como símil, de los indoeuropeos. Expansión bantú entre el 3000 y el 1000 a.C. Más tarde, ya entrado el siglo XX, surge el debate de si los bantú forman una simple comunidad lingüística o, al contrario, deberían ser considerados como grupo étnico, con cultura propia, ya que la lengua no surge por generación espontánea, sino que es uno de los medios de expresión y de transmisión de una cultura. Más allá de las especulaciones etnográficas, es indudable que la existencia de un sistema simbólico común, y la lengua forma parte de dicho sistema, denota la existencia de un origen cultural común. Es innegable que una observación detenida de los distintos grupos que conforman los bantú hoy nos pueden conducir a establecer rasgos comunes dentro de un mar de diversidad. Esta gran diversidad se debe a que los bantú han conocido largos y amplios movimientos migratorios a lo largo de la historia que hoy hacen que formen una diáspora cultural dentro del propio continente africano. Por muy diferentes que puedan parecer unos bantú de otros a los ojos de un observador foráneo, ofrecen entre ellos un carácter de unidad, que se deriva sin duda de sus orígenes étnicos y la similitud relativa de los medios físicos, económicos y sociales en los cuales se formaron y evolucionaron. Sin negar las diferencias internas, ni los rasgos extraños adquiridos en el proceso de enculturación en el que se ve sometida cualquier cultura, hoy se puede hablar de cultura y civilización bantú. Jefe de tribu bantú. En una línea imaginaria, esta cultura abarcaría las áreas geográficas del África Central, Oriental y Austral. Esta línea formaría lo que los etnólogos han denominado The Black Belt, el cinturón negro, partiendo desde Camerún, al borde de la costa atlántica, llegaría hasta el Índico. Hacia el sur, alcanzaría las rocas del Cabo en la actual división política arbitraria de África. Los siguientes estados tienen poblaciones bantú, entre otros, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabán, las dos repúblicas de Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Mozambique, Namibia, Kenia, Tanzania, Zambia, Botsuana, Suráfrica y los distintos Bantustán que fueron creados por el régimen de apartheid como auténticas reservas de poblaciones bantú. Suazilandia es uno de ellos. Dentro de la propia República Surafricana también existían. Se calcula que las poblaciones bantú en todos estos estados suman actualmente más de 180 millones de seres. Queda aún pendiente de resolver la cuestión de la expansión territorial de los pueblos bantú a lo largo de la historia. Se supone que los actuales asentamientos fueron conquistados en las luchas tribales o en la búsqueda de tierras más generosas. Aunque persisten muchas lagunas en torno al origen de los bantú, reina un alto consenso en cuanto a la existencia de un núcleo primitivo, descubierto en la región del lago Chad, casi al borde del Sahara. Sería la cultura Nok, basada en el conocimiento de los metales. Varios hechos motivados por la necesidad de supervivencia del grupo explicarían su desplazamiento hacia el sur del continente. En primer lugar, la progresiva desecación del Sahara, entre los años 2500 y 500 a.C., habría provocado una huida masiva hacia las zonas más húmedas de la selva ecuatorial, empujando hacia el sur a los primeros habitantes de la selva que serían los protobantú.
Se calcula que estos desplazamientos hacia el sur solo se acabarían en el siglo XVI. En su huida, los bantús se encuentran con un obstáculo infranqueable que es la selva ecuatorial. Se dirigen al este, a la zona de los Grandes Lagos entre los siglos XIII y XV, se forman varias federaciones de pueblos o reinos, siendo el Reino Congo el más conocido y mejor organizado. Cuando llegan los portugueses a la zona en 1482, se encuentran con un reino bien organizado cuyo nacimiento se puede fijar 2 siglos antes. Abarcaba los actuales territorios de Gabán, ambas repúblicas de Congo y Angola. El punto neurálgico era el sitio entonces conocido como Stanley Pool, a orillas del río Congo. Hoy día, las capitales de los 2 estados congoleños, Kinshasa y Brazzaville, se sitúan a ambas orillas del río que lleva el mismo nombre. Hechicero bantú. El reino Congo era capaz de movilizar un ejército de hasta 400.000 guerreros. Su rey tomó el título de Maní Congo, el señor de Congo, y sus habitantes eran conocidos como los Bakongo y hablaban el Kikongo, un idioma bantú que perdura hasta nuestros días. Varios etnólogos y filólogos se han dedicado al estudio de las lenguas y cultura bantú desde el siglo XIX. Todos ellos llegan a la conclusión de que los bantú tienen raíces comunes, ya sean de tipo lingüístico o étnico. La visión del mundo, la relación con la trascendencia, la forma casi uniforme de enfrentarse a los problemas de supervivencia de la especie, la cultura de la selva, han vivido siempre en y de la selva, hacen que, hoy, podamos hablar de los bantú como cultura. Sin embargo, por la evolución interna y la necesidad de adaptación al medio y al cambio de el contacto con otras culturas, las poblaciones bantú han ido desarrollando su propia personalidad, reinventando nuevas subculturas, y conservando únicamente los rasgos inalienables. En este documento, obviaremos expresamente la diversidad para centrarnos en el carácter unitario de los bantú, los rasgos comunes que nos pueden permitir hablar de una cultura bantú. Extraído de ¿Te interesa saber?